feminista, ¿vale? Y voy a necesitar vuestra colaboración. Cuando yo diga grita, tenéis que gritar. Y cuando yo diga que respiréis, tenéis que respirar conmigo, ¿vale? Misa feminista. Corazón que late, ¿me oyes? No te oigo, grita para que te oiga. Corazón que late deprisa, ¿me oyes? No te oigo, grita más fuerte para que te oiga. Corazón que llora por no sentir protección ni de ti misma cuando... Bueno, señores, pues ya lo habéis visto, ¿no? Misas feministas. La verdad es que esta gente es un meme andante y queda demostrado que España es el país con más indigentes mentales por metro cuadrado del mundo y que si en España nos quitásemos de encima a las charos feministas, progres comunistas y podemitas, la verdad es que, bueno, pues yo creo que nos iría bastante mejor. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues el pasado fin de semana tuvimos una nueva rueda de prensa de nuestro fantástico presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a lo presidente. Y la verdad es que nos dejó bastantes titulares o titulares muy interesantes. Y al fin y al cabo ha quedado demostrado una vez más que Pedro Sánchez trata a los españoles como idiotas y que realmente es un insulto a la inteligencia, ¿no? Para empezar, un Pedro Sánchez que dijo en la rueda de prensa que nunca había intentado politizar la crisis sanitaria, que realmente hay que decir que es algo bastante grave, precisamente porque unas horas antes el Partido Socialista había publicado un tuit diciendo que la vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero, por delante de cálculos partidistas, economistas o propagandistas está la seguridad, y pusieron un cartel, en este caso claramente yendo contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid, diciendo que el gobierno de la Comunidad de Madrid, ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable ante la crisis del COVID. Es decir, que Pedro Sánchez te dice en rueda de prensa que no buscan politizar la crisis del coronavirus cuando 4 horas antes precisamente el Partido Socialista lanzó un ataque, por cierto, bastante ridículo, a la brillante gestión que Isabel Díaz Ayuso ha hecho ante la crisis del coronavirus. De hecho, si entrasteis en Twitter, pudisteis comprobar que ese tuit del Partido Socialista tuvo 2.000 me gustas y más de 14.000 respuestas. Por supuesto, todas las respuestas en sentido negativo. Por tanto, hay que tener la cara de cemento, o hay que tener, mejor dicho, la cara de hormigón, ¿no? Cubierta con 6 capas de cemento para salir en rueda de prensa y decir que nunca han politizado la crisis del coronavirus, cuando precisamente la izquierda, los progres, los podemitas, son expertos en politizar absolutamente todo, en politizar el 11M, en sacar fotos de inmigrantes cuando se mueren ahogados en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tener la cara muy dura. Y también hay que tener la cara muy dura de acusar a Isabel Díaz Ayuso de gestión ineficaz, ¿no? Sobre todo un gobierno de España que, para empezar, nos ha mentido con la cifra de fallecidos, un gobierno de España que, no olvidemos, tenía la competencia de las residencias desde que se promulga el estado de alarma y se ha dejado tirados, se ha dejado abandonados a los ancianos en las residencias y se le echa la culpa a Isabel Díaz Ayuso, un gobierno que nos compra test falsos que no sirven absolutamente para nada, un gobierno que nos compra mascarillas inservibles, un gobierno que se deja robar respiradores, un gobierno que en los decretos del estado de alarma blinda a Pablo Iglesias en el CNI, concede indultos, permite el empadronamiento de los ocupas y hace contratos con empresas en Hong Kong, en los papeles de Panamá, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos mismos que dicen que no politizan la crisis del coronavirus, pero sin embargo acusan de gestión ineficaz al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, los mismos que en el Congreso de los Diputados van pidiendo unidad a la oposición, pero luego les hacen ataques rastreros en Twitter. Pues realmente aquí se demuestra un poco la hipocresía progre, ¿no? Y la hipocresía de esta gente, sobre todo porque Isabel Díaz Ayuso pidió tomar medidas contra el coronavirus antes del 8 de marzo, mientras que Fernando Simón decía que no pasaba nada, Carmen Calvo decía que nos va la vida en ir a las manifestaciones y el gobierno de España decía que si veníamos de una zona de riesgo pero no teníamos síntomas, que no teníamos que hacer absolutamente nada, aunque ya se sabía que la gran mayoría de contagiados son asintomáticos y que por supuesto pueden contagiar el virus a los demás. Por tanto, es lamentable, es vergonzoso esta hipocresía, esta doble vara de medir de la izquierda, y realmente lo de Pedro Sánchez, un psicópata, un narcisista, diciendo que nunca han querido politizar la crisis del coronavirus,
la verdad es que da bastante vergüenza ajena, sobre todo porque en los plenos al Congreso luego sale Adriana Lastra a llamar cacatúa a Teodoro García Egea y a insultar también a todos los diputados de Vox y por ende a sus votantes. Por cierto, un gobierno de España que monitoriza las redes sociales y le dice a la Guardia Civil persigue todos los tuits que creen desafección hacia el gobierno. Por tanto, un nuevo escándalo más de a lo presidente, pero hay que decir que no fue el único, porque en esa misma rueda de prensa el medio de comunicación CNN le hizo una pregunta a Pedro Sánchez y fijaos lo que contestó. Buenas tardes, presidente. Gracias por contestar de nuevo nuestras preguntas. Quería primero volver a la referencia que hizo usted la semana pasada del ranking de Johns Hopkins, en el que mencionó que España figuraba quinta en cuanto a número de pruebas. ¿Podría su oficina publicar dicho ranking, ya que cuando CNN ha contactado con Johns Hopkins nos han dicho que no figura y en nuestros emails y mensajes al Ministerio de Sanidad han quedado sin responder? Los datos están ahí. En fin, el número de pruebas PCR realizadas, 1 millón. Le doy los datos para que los tenga. El número de pruebas realizadas a día de hoy, el último día me parece que es el 7 de mayo, de PCR realizadas es 1.625.211. Solamente en esta última semana se han realizado de PCRs 274.081. El número de test de anticuerpos son 842.550. Solo en esta última semana el número de test de anticuerpos ha sido 261.225. El total de test PCR y anticuerpos realizado es de 2.467.761. Se lo repito, 2.467.761. Somos de los países. Bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? El CNN pregunta, ¿podría enviarnos el informe sobre test realizados por países de la Universidad Johns Hopkins, que citó la semana pasada? Hemos hablado con la universidad y nos dicen que no existe y Pedro Sánchez, en fin, los datos están ahí, le repite los datos, pero no habla del informe. Es decir, que Pedro Sánchez volvió a engañar, Pedro Sánchez volvió a mentir, Pedro Sánchez volvió a lanzar un bulo sobre este informe. También, por supuesto, vuelve a lanzar bulos cuando dice que España es uno de los países que más test hace. Y hasta la propia página CNN en inglés lo dejó claro en Twitter, que el primer ministro de España, Pedro Sánchez, habló de esos rankings de esa universidad, pero que no existen. Por lo tanto, Pedro Sánchez volvió a engañar a todo el mundo. De hecho, también lo dejó bastante bien claro Santiago Abascal en Twitter, que hasta la CNN, Hogar de Progres, reconoce que Sánchez es un embustero y obviamente este gobierno de España debería de dimitir inmediatamente. Pero bueno, es lo que pasa cuando pones a bufones al frente de un país. Es decir, si tú pones a un bufón, con todos mis respetos a los bufones, que son más inteligentes que Pedro Sánchez, si tú pones a un bufón al frente del gobierno, pues evidentemente luego va a pasar lo que va a pasar. Y al fin y al cabo está dejando a España a la altura del betún y está convirtiendo a España en el hazmerreír del mundo. El Sanchinflas, este inútil presidente del gobierno que tenemos y toda la camarada del gobierno, de Fernando Simón a Salvador Illa y demás gentuza. Bueno, hay que decir que el propio texto del CNN en inglés, como estaréis viendo, pues precisamente habla, de acuerdo de esas preguntas, pues que le hacen al presidente del gobierno y que no es capaz de contestar. Por tanto, una vez más que Pedro Sánchez insulta a la inteligencia, una vez más que Pedro Sánchez trata como tontos a todos los españoles y realmente pues debemos de ser conscientes del nivel político y del nivel intelectual, bueno, pues de las personas que hemos metido en la Moncloa. Y no olvidemos que a este psicópata, a este mentiroso que insulta la inteligencia de todos los españoles, le han apoyado la prórroga del estado de alarma, Ciudadanos, que se puso a las rodilleras, y el Partido Popular, que al final se tuvo que poner de perfil, a ver si de una santa vez empieza a perder los complejos. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo comentando, pues bueno, como Pedro Sánchez, lo dicho, nos trata como idiotas, trata como inútiles a todos los españoles y evidentemente Pedro Sánchez y los podemitas siguen teniendo votos, pues porque España es el país con más indigentes mentales por metro cuadrado. Es decir, si tuviésemos una sociedad seria, evidentemente estos podemitas y el señor Pedro Sánchez hubiese desaparecido ya hace 4 años porque obviamente nadie les hubiese votado. Lo que queda demostrado que efectivamente la sociedad española pues no es que sea muy inteligente, la verdad. Bueno, pues nada, señores, lo dicho, como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis dar a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto y listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.